Muy bien, buenos días a todos. Son todos bienvenidos a la casa del Señor. Y vamos a dar comienzo a esta reunión alabando a nuestro Dios, cantando el coro número 60. Coro número 60, el misterio de la cruz. A ponerse de pie para tener este tiempo de oración. Señor, te damos muchas gracias, Padre. Agradecemos poder estar reunidos nuevamente como iglesia. Damos gracias, Señor, poder alabarte. Señor, damos gracias poder estar reconciliado contigo por medio de Cristo. Damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho con nosotros al salvarnos, de lo que nos has librado, Señor, de lo que nos cuidas, nos proteges. Damos gracias por tus bendiciones, damos gracias porque una vez más nos has permitido estar reunidos como un solo cuerpo. Damos gracias, Señor, porque podemos estar hoy aquí para oír tu palabra. Y damos gracias, Señor, porque podemos hacerlo en comunión con los hermanos. Damos gracias, Señor, porque en tu misericordia, Señor, te ha parecido bien que hoy estemos aquí, Señor. Agradecemos, Padre, por este tiempo que podemos gozar, disfrutar. Damos gracias, Señor, que podemos alabarte y rogamos, Señor, que sean gratas nuestras alabanzas delante de ti. Prepara nuestros corazones para oír tu palabra. Señor, que estemos dispuestos a recibir
a oír, también, Señor, a poner en práctica lo que escuchemos el día de hoy. Pedimos tu bendición en esta hora, que tú estés dándole libertad al pastor al enseñar, al compartir tu palabra. Ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento, muchas gracias. Cantemos también coro número 57. Cantemos coro número 28, antes de darle lugar al pastor para dar los anuncios, que da tiempo de lectura. Coro número 28. Agradezco, Señor, tomaste en la cruz mi lugar. Como agradezco, Señor, tu gran amor y bondades, por acercarme a ti, por permitirme oír y abrir mi corazón al Evangelio.
Muy bien, son todos bienvenidos nuevamente a la casa del Señor para estar juntos como iglesia, poder tener este tiempo de adoración al Señor en todo lo que hacemos, tiempo de cánticos, tiempo también de enseñanza, tiempo de comunión, todo es adoración delante del Señor. Siempre que lo hagamos como estamos viendo nosotros, en la enseñanza cada domingo, en espíritu y en verdad. Les voy a pedir que tengan abiertas sus Biblias, o que abran sus Biblias mejor, por favor, en 1 Corintios, en el Nuevo Testamento, 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios, en sus Biblias, capítulo 14. Muy bien, mientras tienen ahí, algunos siguen buscando, vamos a dar los anuncios. Sencillamente es recordar que el día sábado hay reunión de oración, esta semana sí hay, así que el día sábado a las 19 horas hay aquí reunión de oración, culto de oración. Recuerde que para los chicos, mientras los adultos estamos orando, hay una clase para ellos. Bueno, recordando la primera reunión, pasamos muy lindo tiempo, así que recuerden, este sábado que viene, 19 horas, reunión, culto de oración. Está durando más o menos hasta las 20:30, entre tiempo de reunión en sí, tiempo que charlamos. Así que, bueno, les invitamos a pasar en ese tiempo juntos. Recuerden, debo anunciar de manera particular que recuerden orar por nuestra hermana Elizabeth. Bueno, no ha tenido días para nada fáciles, han sido muy difíciles estos días, así que recuerden orar por ella. Por eso obviamente no está hoy aquí. Así que recuerden orar. Sé que las mujeres están al tanto de esto por los mensajes en el grupo de WhatsApp, pero bueno, para todos tener en cuenta, sigamos orando por Elizabeth. Muy bien, tengamos la lectura. El texto lo vamos a leer completo, son varios versículos, pero es para tener presente el contexto de lo que vamos a empezar hoy. Es parte del tema que venimos hablando y este texto va a ocuparnos 2 o 3 domingos quizás dentro de lo que estamos mirando nosotros. Así que leo un versículo y ustedes leen en conjunto el otro, ¿sí? Muy bien, dice así, 1 Corintios 14, 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque habla lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablara con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. ¿Cuántas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos parece significado? Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, los que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si me dices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar del simple oyente,
¿Cómo dirá el amén con acción de gracias? Pues no sabe lo que ha dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino seáis niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es conocido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís cada uno de vosotros tiene alma, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación? Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o 3, a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podréis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, con todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo es Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no olvidáis de hablar en lenguas. Pero hágase todo decentemente y con orden. Muy bien, hasta ahí la lectura. La gloria eterna del cielo dejaste y te hiciste hombre.
Cantemos también coro número 165, coro número 165. El esplendor del Rey, vestido en majestad, gocémonos en Él, gocémonos en Él, vestido en plena luz, las sombras huyen ya y tiemblan al oír tu poderosa voz. Cuán grande es mi Dios, alábale, cuán grande es mi Dios, todos verán cuán grande es mi Dios. Él siempre reinará, santo y eternal, sin comienzo ni final, sin comienzo ni final. Él es el Trino Dios, puro en perfección, Cordero y León, Cordero y León. Cuán grande es mi Dios, alábale, cuán grande es mi Dios, todos verán cuán grande es mi Dios. Su nombre sobre todo es digno de adorar, y se dirá cuán grande es mi Dios. Cuán grande es mi Dios, alábale, cuán grande es mi Dios, todos verán cuán grande es mi Dios. Cuán grande es mi Dios, alábale, cuán grande es mi Dios, todos verán cuán grande es mi Dios. Muy bien, hermoso, hermoso coro. Cantemos también antes de finalizar, coro número 158, coro número 158.
bien, vamos a tener tiempo para oír la palabra. Bueno, seguramente ese pasaje que leímos en Corinto, hay mucho ahí. Un día cuando enseñamos la carta a los Corintios, vamos a exponerlo en detalle, pero hay todo lo que vemos en la Escritura siempre tiene que ser interpretado en su contexto. Y después tienen que tener en cuenta también que cuando se escribió la Biblia o se escribieron las cartas en cada uno de los libros, no había ni capítulos ni versículos. Así que nosotros lo tenemos, alguien lo hizo para que sea un tanto más fácil la lectura en cierta manera, pero no había ni capítulos ni versículos. Mi esposa tiene una Biblia que no tiene los capítulos y los versículos. Se ve de otra manera, se lee de otra forma, se lee como se escribió. Eso a veces nos lleva a nosotros que cuando tiene un versículo, el número, agarramos y sacamos, por el número sacamos el versículo del contexto y eso ha dado lugar a muchísimas malas interpretaciones. Como, por ejemplo, el texto que es fuerte para la época que vivimos, cuando Pablo dice, como en todas las iglesias de los santos, las mujeres callen en sus congregaciones. Y si uno saca eso del contexto, dice, wow, qué machista que es el apóstol Pablo, ¿no? Pero no, tiene un contexto, se está hablando de un tema y lo vamos a ir desarrollando, mencionando, mientras vamos viendo algo que es realmente el punto principal del pasaje. Pero bueno, vamos a introducirnos en nuestro tema en esta mañana. Juan capítulo 4, versículo 23, dice así, para quienes no lo recuerdan, pero los que ya están recordando el tema saben que es el punto de partida. Cristo le dijo a la mujer samaritana, versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, nosotros damos muchas gracias por la ayuda de tu Espíritu, la iluminación de tu Espíritu para poder entender la Escritura. Sería imposible para nosotros humanamente poder entender tu revelación, por eso damos gracias por tu obrar soberano, como le dijiste a Pedro cuando él dijo que Cristo es el Señor, el Rey, el Hijo de Dios, y le dijiste que no se lo había revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así entendemos que solamente por un obrar soberano de tu parte es que podemos entender la Escritura. Tú puedes obrar más allá de lo que decimos ahora, puedes obrar mucho más allá de las limitaciones de tu siervo y también de las limitaciones que hay en cada uno de nuestros corazones, yendo más allá de las distracciones, de los momentos que estamos viviendo y hablar al corazón, enseñándonos cómo ser verdaderos adoradores. Por eso, Padre, rogamos que tú bendigas este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Recordemos nuestro tema, es eclesiología, que es la doctrina de la Iglesia. ¿Qué dice la Biblia acerca de qué es y cómo debe ser la Iglesia? Y estamos nosotros detenidos, hermanos, en las funciones de la membresía, y eso es, la membresía nos referimos a todos aquellos que conocen al Señor, que se reúnen en una iglesia local. Y esto es las funciones, ¿para qué existe la iglesia? ¿Cuál es su función dentro del propósito o del plan de Dios? Y más precisamente, el para qué no se reúnen los creyentes. A eso nos referimos cuando hablamos de las funciones. ¿Para qué nos congregamos? ¿Para qué venimos a la iglesia? Bueno, cuando hablamos de las funciones, estamos respondiendo esa pregunta. Y para explicar esto de las funciones de la iglesia, los escritores bíblicos utilizaron figuras ilustrativas, ¿no? Y en Efesios capítulo 2, versículos 20 y 22, y también Primera de Pedro capítulo 2, versículos 5 y versículo 9, la iglesia ahí es presentada por los apóstoles como, en manera figurativa, como el templo santo, como la casa espiritual y el real sacerdocio. Todas son figuras, estas tres figuras son tomadas del Antiguo Testamento, del templo que había construido Salomón, donde el pueblo de Israel iba, y también del servicio sacerdotal de los levitas en el Antiguo Testamento, ministrando al pueblo de Israel. Esas dos, tanto el templo como el sacerdocio, tenían como propósito principal justamente administrar la adoración a Dios. Por eso decimos que cuando tanto Pablo como Pedro toman las figuras
del templo y también del sacerdocio levítico apuntan a mostrar que realmente la función principal de la membresía de los creyentes en una iglesia local, lo principal que ellos deben hacer, según el plan de Dios, es adorar a Dios. Por eso nos congregamos, para eso tenemos reuniones en nuestra iglesia. Justamente lo principal es adorar a Dios. Después viene todo lo demás que vamos a hablar en el desarrollo del estudio, pero adorar a Dios debe estar ahí como la prioridad máxima. ¿Qué es adoración? ¿Qué es la adoración? Bueno, adoración es el asombro y es la admiración que nuestra alma experimenta al conocer la grandeza de Dios, y en respuesta a ese conocimiento nuestra alma lo venera rindiéndole culto. Alguien ha dicho también, desarrollando un concepto acerca de la adoración, que la adoración es la respuesta apropiada de nuestra alma, de nuestra persona entera, a todo lo que Dios ha revelado sobre sí mismo. Quiero citarlo de manera correcta. Es la respuesta lógica, es la respuesta apropiada que debe tener nuestra alma cuando conoce verdaderamente a Dios. Si no hay esa respuesta en nuestra alma de querer adorar, de congregarnos justamente para adorar, para venerar a Dios, bueno, evidentemente todavía no conocemos al Señor. Adorar, queridos hermanos, es mucho más que cantar. Siempre pensamos en la adoración como la parte de canciones en la iglesia, pero es mucho más que eso. Cantar es parte de lo que es adorar. Es lo que define nuestra actitud ante todo lo que se relaciona con Dios y define nuestro estilo de vida, porque esa es la razón de nuestra existencia. Fuimos creados para adorar. Esa es la razón de nuestra existencia. Dios nos creó al ser humano, creó los ángeles también, con el fin de adorarle. Y eso, visto desde un punto de vista muy, muy humanista, pareciera decir que ser egoísta que es Dios, ¿no? Creó seres para que lo adoren a Él. Parece como orgulloso, como soberbio eso. Y lo digo hablando humanamente, ¿no? Pero queridos hermanos, como ya hemos visto nosotros, cuando nosotros adoramos a Dios, conociéndole a Él, es donde nuestra alma haya completa complacencia. Por eso es que cuando Dios pensó en la adoración, pensó en que nosotros, y voy a usarlo bien acá, esta palabra, seamos felices. Ahí es donde esta palabra está bien utilizada. Aunque la palabra no aparece en la Biblia, el hecho de que el creyente sea feliz, no aparece. La palabra que más se podría relacionar con eso es la palabra bienaventurado, pero la palabra bienaventurado excede a ser feliz, es mucho más que ser feliz. Pero queridos hermanos, nosotros vemos ahí un acto de humildad de Dios en el hecho de habernos creado para adorar, porque en el adorar nosotros podemos experimentar el disfrute de entender la grandeza de Dios, la infinitud de Dios, o sea, entender parte de la infinitud de Dios. Y es ahí donde nuestra alma haya completa complacencia. Entendimos nosotros esto citando lo que el salmista dijo: en tu presencia hay plenitud de gozo. En cuanto a la iglesia, queridos hermanos, no hay actividad más importante, más urgente que la adoración. Una iglesia que adora, según los principios bíblicos, será una iglesia llena de vida, y esto es absolutamente cierto. La iglesia adora cuando canta, la iglesia adora cuando se sienta a escuchar la predicación de la palabra de Dios principalmente, adora cuando en conjunto se dedican a la oración y adora también cuando sirve, adora cuando los creyentes interactúan entre sí teniendo comunión los unos con los otros. Todo lo que hacemos en la iglesia, siempre que vaya regido por los principios bíblicos, todo es adoración, porque todo exalta a Dios y todo lo que hacemos siempre bajo los principios bíblicos comunica las grandezas, las virtudes de quién es Dios. ¿Cómo debemos adorar? ¿Cómo debemos adorar? ¿De qué manera, como iglesia, debemos realizar las reuniones públicas para que todo lo que nosotros hacemos sea una adoración a Dios? Bueno, fundamentados en el texto que acabo de leer, Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, dijimos nosotros que el primer principio de adoración, la primera pauta, la primera regla de adoración es el principio de conformidad a la verdad. Cristo dijo: los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. El segundo principio también está en Juan capítulo 4 y es el principio de verdadera espiritualidad que hablamos nosotros la semana pasada. Los que le adoran deben adorarle en espíritu. Y vamos a hablar nosotros hoy, comenzar a hablar del tercer principio de adoración, la tercera pauta de adoración, y es el principio de verdadera devoción. El principio de verdadera
devoción. Cristo dijo que los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Adorarán al Padre. Este es el principio de verdadera devoción. Fuimos de atrás para adelante, un orden que para este estudio es lógico. Queridos hermanos, los verdaderos adoradores tienen a Dios como su objeto de culto. Vienen a la iglesia con ese propósito, sabiendo que es a Dios a quien vienen a rendirle culto. Esto es teniendo a Dios como el punto de referencia para determinar el qué y el cómo en la adoración. Eso es tener a Dios como el objeto de culto. Él es su persona, su palabra, sus caminos, sus propósitos. Es el objeto, es de donde nosotros nos tomamos para saber cómo se hace la adoración dentro de la iglesia. Esto es tener a alguien como el objeto de culto. Él es el homenajeado dentro de la reunión de la iglesia. Él es el que es venerado. Él es el que es exaltado en la adoración. Eso es adorar al Padre, es tenerlo a Él como el objeto de culto. Ahora vamos a pensarlo de esta manera. Voy a dar simplemente una pequeña ilustración para que entendamos el hecho de la centralidad de la adoración en Dios Padre. Tomemos como ilustración una boda, un casamiento, ¿sí? Todo en un casamiento, en cualquier boda, en cualquier casamiento, está pensado para homenajear ¿a quién? A los novios. No sé si pensaba en otra cosa, pero es para homenajear a los novios. Para eso se hace una fiesta de bodas. Uno entra al salón donde se hace la fiesta, en el lugar donde está preparado para la fiesta después de la ceremonia de la boda. Y en ese salón lo que uno ve es que todo está relacionado con el gusto de quién. Mayormente de la novia. El novio queda de lado, pero mayormente de la novia. El color de todo lo que se hace ahí es el color que le gusta a la novia. Todo está pensado y está relacionado con el gusto de los novios. El color de la decoración, la música que se pone en el tiempo de la fiesta, la comida que se sirve y todas las demás cosas están pensadas al gusto y al deseo de los novios. ¿Se pasan fotos de quién? De los novios, porque ellos son el centro de atención. Y cuando uno está durante la fiesta, todos estamos pendientes de qué están haciendo los novios. Si se levantan, uno ve, pues viene algo, ¿qué va a pasar en la fiesta? Son el centro de la atención. Y al final de la fiesta uno se va y se lleva ¿qué cosa? Un souvenir. Se sigue dando, ¿no? Hace rato no estoy en un casamiento, pero se sigue dando souvenir, que tiene el nombre de quién? De los novios, porque uno se lleva un recuerdo de ellos. Porque el momento fue para ellos, para honrarlos a ellos, para estar con ellos. Queridos hermanos, esta es la idea, y en un nivel muchísimo más elevado, obviamente, pero esta es la idea de verdadera devoción. En la iglesia de Cristo todo gira en torno a Dios. Desde el comienzo y hasta el final de la reunión, la atención debe estar puesta en Él. Todo debe ser pensado al gusto y al deseo de Dios en la reunión de la iglesia. Y esto es muy importante, hago simplemente un pequeño paréntesis. No quería añadirlo, lo taché, pero lo voy a mencionar. Queridos hermanos, hay muchas iglesias donde justamente hay gente que no va para adorar a Dios. Donde el centro de atención y el foco de atención y cómo está determinada la reunión no está puesta en Dios, sino en el ser humano. Hay muchas iglesias donde hoy no son teocéntricas, sino son antropocéntricas. Y especialmente cuando el foco de atención en las reuniones está puesto en las necesidades de las personas. Lo que necesitan materialmente, lo que necesitan físicamente, lo que necesitan emocionalmente. Y por eso ese tipo de iglesia donde la adoración no es al Padre, la oferta siempre es darle algo a la gente que se lleve para solucionar sus problemas. Donde constantemente, tanto desde la predicación como desde la adoración, el foco de atención son las necesidades del ser humano. Eso es una iglesia humanista y abundan mucho hoy en día. Y hacemos este énfasis para distinguirnos de ese tipo de iglesia donde el Padre no es adorado, sino el ser humano es adorado. Por eso esas iglesias han cambiado todo, han humanizado todo, han hecho humanista el Evangelio. El Evangelio ya no es la relación con Dios, el arrepentimiento para una relación con Dios, sino el Evangelio es como un tipo de solución para los problemas temporales, físicos, emocionales y materiales de las personas. Eso es adoración al ser humano. Bueno, lo que Cristo está hablando aquí es algo muy, muy distinto. Dios es el centro justamente
de la reunión. Esto es lo que Pablo justamente enseñó cuando escribió la primera carta a los Corintios, especialmente los capítulos 11 al 14. Lo que nosotros leímos al comienzo, en el tiempo de Cánticos, el capítulo 14 completo, es parte de una sección un poco más grande, que comienza en el capítulo 11 y termina justamente en el versículo 40 del capítulo 14. Si uno quiere entender todo el mensaje de lo que se dice ahí, hay que leer capítulo 11 al capítulo 14 porque es toda una sola sección. Así que nosotros leímos solo una parte de todo un mensaje que Pablo está dando allí. Y esos capítulos 11 al 14 de la primera carta a los Corintios, Pablo trata un tema. Y el tema que Pablo trata es cómo debe congregarse la iglesia. Los demás temas que están tratados en la carta a los Corintios están relacionados con nuestro tema, especialmente capítulo 8 hasta el capítulo 10, es cómo el creyente se comporta afuera, con los asuntos afuera, en su vida secular. Pero capítulo 11 al 14 es cómo se congrega la iglesia. Todos los temas que se tocan en esos capítulos nos dan a nosotros pie para saber cómo nosotros debemos congregarnos. Porque atendiendo Pablo varios problemas de la iglesia en Corinto, ahí en esos capítulos, eso nos ayuda a nosotros a tomar referencia, porque él utilizó principios para resolver los problemas de desorden, de falta de respeto, de falta de reverencia que había en la iglesia en Corinto, y él fue con los principios bíblicos para decirle, miren, hermanos, así no se deben congregar, así no deben ser las reuniones. ¿Cómo deben ser? Y él sentó ahí varios principios de los que nosotros vamos a estar citando en estos estudios al hablar acerca de la adoración. Y es interesante, y en esto quiero hacer un fuerte acento, y es el hecho de que cuando Pablo determinó cómo debían ser las reuniones, le dijo a los corintios, las reuniones deben ser hechas de esta manera, él tuvo su fundamento en Dios. Y ahí tienen, ¿no? 1 Corintios 14, lo tienen a mano allí. Noten lo que dice versículo 33. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 33. Y si por las dudas usted piensa que el tema es el don de lenguas allí, no, el tema es el orden en la iglesia. Y la razón por la cual se habla tanto del don de lenguas es porque los corintios hacían un mal uso del don de lenguas. Pero capítulo 14, versículo 33, Pablo pone el fundamento de por qué él corrigió el cómo se debían hacer las reuniones en Corintios. Dice versículo 33, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque, y ese porque es, acá les doy la razón de por qué estoy dando estas indicaciones. Y esas son varias, no solamente en cuanto a las mujeres ahí, sino son todas las demás indicaciones. Porque es indecoroso, perdón, me he equivocado de versículo. El versículo 33, estoy leyendo 35, gracias, yo me confundí, versículo 33. Pues Dios, ese pues también es porque. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y ahí después, punto, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres, se sigue dando allí el detalle. Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz. ¿Cuál es el fundamento? Es cómo es Dios. Dios es así, de esta manera. Entonces las reuniones que se hacen para venerarlo a Él deben tomar de Él su fundamento, deben ser acorde a cómo Él es. El fundamento es porque Dios es así. Cuando vamos al capítulo 11, que es lo que leemos siempre en la mesa del Señor, y Él corrige cómo estaban haciendo las reuniones en la iglesia de Corinto en cuanto a la mesa, nosotros siempre destacamos que Pablo dijo hizo esa corrección, porque Cristo dijo así, así, así. Entonces, la palabra de Cristo determinaba el cómo se debían hacer las cosas. Así que siempre debe haber un fundamento en Dios para determinar cómo se hacen las cosas en la iglesia. Hay personas que piensan, bueno, no, en la iglesia se hace, depende el grupo donde uno esté, depende cómo es el grupo cultural en el que uno está, cómo es la gente con la que uno tiene que relacionarse. No, hermanos, no está determinado por eso cómo deben ser las reuniones. Las reuniones en una iglesia están determinadas en cómo es Dios. Y Pablo así lo determinó en la iglesia en Corinto. Algunos dicen, bueno, no está determinado en la Biblia cómo se tienen que tener las reuniones. Tengámoslas. No, está determinado. Pablo lo hizo así en la iglesia de Corinto. Y nosotros debemos seguir esas indicaciones. Lo que vamos a citar, hermanos, es porque Dios es así. Esto no tiene que ver con el gusto del pastor. Esto no tiene que ver con el capricho del pastor. Esto tiene que ver con principios, queridos hermanos, establecidos en relación a cómo Dios es. Y ese es el fundamento que debemos tener presente siempre y tener mucho cuidado, porque en algún momento vamos hilando un poco más fino y nos podemos olvidar
y pensar, no, esto es porque el pastor le gustan las cosas así. No, es porque hay un fundamento y tiene que ver en cómo Dios es. Y cuando lo hacemos así, estamos venerándolo a Él. Es como cuando uno va a comer en la casa de alguien y dice, preparé pastel de papa. Oh, pensó en mí, digo yo. Pero no sé, capaz que no, pero dije, mi comida favorita. Y es como que uno se siente medio honrado. Ahí, mirá vos, se jugó en hacer un pastel de papa que me gusta. O papa lo que sea, porque es mi favorita. Pero es algo así, hermanos. Cuando hacemos las cosas acorde a como Dios es, Él está siendo venerado. Dice, mirá vos, hacen honrándome a mí. Soy el soberano. Bueno, así que Pablo puso como fundamento que Dios es así. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de paz, no de confusión. Por eso las reuniones en la iglesia deben tener esta característica. El formato que tenían las reuniones en la iglesia naciente en el Nuevo Testamento se basaba en la persona de Dios, su palabra y el Evangelio de Cristo. Esto servía de referencia para saber cómo deben hacerse los cultos. Queridos hermanos, cada una de las pautas que vamos a mirar nosotros, y lo que mencioné recién, refleja algo de Dios. Por eso lo hacemos así, porque refleja algo del carácter de Dios. Y eso no debemos perderlo de vista. Cuando nosotros sacamos a Dios de la razón por la cual hacemos las cosas, todo lo que hacemos pierde sentido, hermanos. Todo lo que hacemos pierde sentido si nosotros sacamos a Dios. Y eso es lo que ha hecho buena parte del cristianismo hoy en día, que ya Dios no es el centro, sino el ser humano, y dice, ¿qué razón tiene de esto? Y claro, han sacado a Dios y todo pierde razón de ser. En el culto, según la Biblia nos enseña. Así que, hermanos, en una iglesia cuyo objeto de culto es Dios, se adora, y este es el primer principio que vemos nosotros en cuanto al hecho de adoración con verdadera devoción. Se adora decentemente. Noten ahí, capítulo 14 de 1 Corintios, versículo 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Sí? ¿A qué se refiere ese todo? Bueno, ese todo se refiere a todo lo que acaba de decir recién desde el capítulo 11 hasta acá. ¿Por qué? Porque acá termina Pablo y hace la conclusión de todo lo que vino hablando de cómo se deben hacer las reuniones en la iglesia. Así que para entender ese todo, se refiere justamente, hay que mirar todos esos capítulos que vamos a estar haciendo referencia nosotros. Hágase todo de dos maneras, dice Pablo aquí. Decentemente y con orden. Y sé que muchas veces se hace énfasis solo en el orden, pero vamos a empezar correctamente en este caso. Vamos a hablar hoy de lo que es tener adoración decentemente. Hágase todo decentemente y con orden. Muy bien, todo lo que se hace en las reuniones en la iglesia debe ser hecho en primer lugar, queridos hermanos, con decencia o decentemente. Esa palabra decentemente, que para nosotros tiene un significado, pero en el original tenía otro, y es necesario que lo veamos nosotros, literalmente del idioma original se traduce así, de buen esquema. Es una palabra compuesta, es bueno o lindo, y es esquema. Y tiene que ver eso con la forma que algo tiene, con la figura, con la apariencia externa. A eso se refiere con el esquema, de buen esquema. Y especialmente se refiere esa palabra al buen gusto. Podemos decirlo así. Pablo está diciendo, hagan todo lo que hagan en la iglesia, háganlo con buen gusto. Y estoy utilizando una forma coloquial de hablar, ¿no? Háganlo con buen gusto. Tiene que ser algo agradable lo que ustedes hacen. Esta palabra decentemente, se usa en el capítulo 12, en el versículo 24, para referirse a las partes del cuerpo humano que deben ser vestidas, cubiertas dignamente, porque exhibirlas es inapropiado, por eso las tratamos con más decoro. El texto dice así, capítulo 12, está ahí nomás cerquita, si quieren buscarlo, capítulo 12, versículo 22 dice así, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Versículo 23, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Esa es la palabra, acá se tradujo diferente, esa es la palabra, y los que nosotros son menos decorosos, y ahí se traduce decorosos, se tratan con más decoro, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Y acuérdense, ahí está hablando del cuerpo humano, después habla en la aplicación del cuerpo, la iglesia como cuerpo, pero ahí está hablando del cuerpo humano. Queridos hermanos, Dios ha hecho nuestro cuerpo humano
de tal manera que hay partes que son, si se exhiben, son deshonrosas, son vergonzosas. ¿Sí? Eso pasa, lo experimentamos mucho cuando tenemos un accidente y vamos al hospital. Y sí, uno tiene que estar en una situación muy vergonzosa cuando uno está siendo atendido en un hospital o cuando tiene una operación, porque hay partes de nuestro cuerpo que no pueden ser exhibidas porque es vergonzoso. A eso se refiere Pablo aquí. Y a eso se refiere la palabra aquí, del hecho decentemente, que hay partes que tienen que ser cubiertas porque son vergonzosas. También la palabra se usa en capítulo 7, versículo 35, para referirse al cuidado que un padre debe tener con una hija que está en edad de casarse. Estamos hablando de una cultura del tiempo de los apóstoles, ¿sí? De edad de casarse. Y le alienta Pablo a los padres, a esos padres que tienen una hija adulta que ya está en edad de casarse y no se casó todavía, ¿sí? Le alienta Pablo a que deben tener cuidado de no exponer a su hija a una situación vergonzosa. Le enseña a tener tacto al padre y percibir qué le está pasando a la hija. Y digo esto porque lo que Pablo dice en capítulo 7, que también merece una explicación, Pablo está atendiendo un tema que pasaba en Corintios, que algunos padres decían a la hija, que estaban bajo su sugestión, no te cases, y la hija quería casarse. No, pero no te cases, qué sé yo, cuáles eran los motivos que le daban, porque tampoco se expresan en el capítulo. Entonces Pablo sale ahí, paladín de las mujeres solteras, y dice, no, que se case con tal que sea en el Señor. O sea, si hace el padre dice que no se case y la hija consciente, bueno, hace bien. Y si dice que se case, el padre le da permiso, que se case, también hace bien, con tal que sea en el Señor. Y lo que le dice Pablo a los padres ahí, utilizando ahí otra palabra, el apóstol Pablo allí, para traducir lo que nosotros tenemos como decentemente en el capítulo 14, es tengan tacto, tengan cuidado cómo manejan los sentimientos de sus hijas en ese momento. A eso se refiere la palabra decentemente. Tener tacto para poder percibir lo que el otro está sintiendo. Así que ahí se usa de esa manera la palabra. En Marcos capítulo 15, versículo 35 y en Hechos capítulo 13, versículo 50, esa palabra se tradujo como distinguido y hace referencia a personas cultas y educadas. En Marcos capítulo 15 habla acerca de aquel hombre que era de la alta sociedad, educado, distinguido, en el sentido que tenía educación formal. Y en capítulo 13 de Hechos habla acerca de aquellas mujeres que eran distinguidas también. Eran personas cultas, se está refiriendo la palabra allí. Así que la palabra ahí se tradujo como alguien de buena educación. A eso se refiere la palabra allí. También en Romanos capítulo 13, versículo 13, para hacer un contraste con lo que es un estilo de vida desordenado, se tradujo la palabra allí de otra manera, y es la palabra honestamente. Dice así el texto: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Así que la palabra acá, que es traducida en 1 Corintios 14:40 como decentemente, acá es traducida honestamente para hacer un contraste con ese estilo de vida libertino, desenfrenado y lujurioso. Dice, bueno, lo contrario a eso es esta palabra que Pablo está utilizando aquí. Y se usa en 1 Tesalonicenses también, capítulo 4, versículo 12, para hacer un contraste con el estilo de vida perezoso y holgazán. Dice así el texto: que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente. Acá se tradujo honradamente la palabra. Para con los de afuera, esto es con los gentiles, y no tengáis necesidad de nada. Pablo dice que tradujo ahí la palabra honradamente, es la misma que se tradujo en Corintios decentemente. Y es para hacer un contraste con aquel creyente que no trabaja en nada, que es un perezoso, que es un vago. Entonces, lo contrario a eso es ser alguien trabajador. Tiene que ver con la apariencia que da, dice, para andar honradamente con los de afuera, para que la vista que uno da a los de afuera, el testimonio que uno da a los de afuera, sea justamente un testimonio que honra a Cristo. Así que, teniendo estos usos de la palabra decentemente en los otros textos de la Escritura, podemos decir esto, queridos hermanos: adorar decentemente significa hacer las cosas en la iglesia, todas las cosas en la iglesia, con buen gusto, con buena forma, con buena apariencia. Tiene que ver con lo que se ve. Tiene que ver con lo que se ve. Lo que vamos a mirar hoy tiene que tener de respaldo todo lo que hablamos los domingos anteriores, porque puede llegar a una mala interpretación. Pero tiene que ver con lo que se ve. Queridos hermanos, en la vida espiritual es tan importante lo que no se ve, lo de adentro, como lo que se ve, lo de afuera.
pero siempre hay un comienzo correcto, y es de adentro para afuera el cambio. Pero lo de afuera es tan importante como lo de adentro. Y Pablo corrige cómo tenían las reuniones en Corintios, porque cuando uno entraba a la iglesia en Corintios lo que veía era un completo desorden. Era algo donde no le gustaba a uno entrar y estar. Era algo completamente desordenado y desagradable a la vista. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la mesa del Señor algunos estaban borrachos. Es desagradable entrar a un lugar y ver a alguien que no tiene control sobre sí mismo. Bueno, todo eso daba una mala apariencia a la iglesia. Y Pablo dice, esto es importante. Ustedes deben tener las reuniones de otra manera. Así que esa palabra decentemente, hágase todo decentemente, refiere e implica también a la forma de hablar. Utilizar un lenguaje pulido, un lenguaje cuidado, un lenguaje agradable al oído, nada chabacano, nada vulgar o bajo, libre del doble sentido y delicado, siempre buscando las buenas y educadas palabras. Queridos hermanos, tanto los que dirigimos como los que predicamos, siempre tenemos que tratar de buscar las palabras de la buena educación, pensar qué es lo que vamos a decir, pensar que no lastima a nadie, pensar de no ofender a nadie, pero en el sentido del tipo de palabras que utilizamos. Sabemos que el mensaje de la Biblia es ofensivo para nuestro pecado, es ofensivo para nuestra carne, porque delata nuestra culpabilidad delante de Dios y nuestras faltas. Pero siempre que lo hagamos con una buena educación, con palabras agradables y no agresivas para con las personas, eso está muy bien entonces. Eso honra a Dios. No, muchas cosas vienen a mi mente, pero quiero mencionar esto que es lo que está siendo muy popular hoy en día, especialmente en las redes sociales, y uno se apena mucho. Personas que evangelizan de manera agresiva, incluso se tratan a otros que tienen otro tipo de pensamiento teológico, se los menosprecia. Incluso se ha utilizado esta palabra que me molestó tanto cuando la leí. Pero alguien que tiene una teología como la que nosotros enseñamos, no es actitud, pero hablaba de otro que tenía otra teología, decía como infradotado. Y dije, eso es un pésimo testimonio. No tenemos por qué maltratar a las personas que piensan distinto que nosotros, hermanos. No tenemos por qué usar palabras agresivas, ni palabras que disminuyan la persona del otro. De ninguna manera. Esa no es manera de testificar y Cristo nunca testificó de esa manera. Es más, el apóstol Pedro nos enseña a nosotros que debemos nosotros presentar defensa de la razón y esperanza que hay en nosotros, ¿cómo? Con mansedumbre, calmados, no con la espada en la mano, sino calmados, y con, ¿cuál es la otra palabra que utiliza? Reverencia. Y eso es teniendo respeto de la otra persona. Y Pedro estaba adiestrando a la iglesia para saber cómo responder al imperio romano que venía a ellos para perseguirlos por su fe. Dice, a ellos ustedes trátenlo con reverencia y con respeto. Así es que Dios va a ser glorificado. Así que, queridos hermanos, nuestras reuniones en el culto en la iglesia siempre se deben identificar por el hecho de la decencia en el hablar, ser decentes en el hablar, usar un vocabulario agradable, pulido y también que causa gracia al oído de los demás. Pero eso no es solamente desde el púlpito. La gente que viene nueva a nuestra iglesia debe saber que nosotros, todos los que somos creyentes de aquí, somos conocidos por el buen trato, la amabilidad y la gentileza. No respuestas agresivas, no respuestas chocantes. Siempre la gentileza y la amabilidad deben estar en nuestros labios. Vuestras palabras sean siempre sazonadas con sal, es lo que dijo el Señor Jesucristo, hablando de cómo debemos conducirnos con las personas. Esto también no solo refiere el adorar decentemente, no solo refiere al hablar, sino también la manera de tratar a las personas. En 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 8, vayan allí, les molesto, allí, en el sentido de moverlos de ahí del texto, pero vayan a la carta de Timoteo, 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Ese pasaje es interesante porque ahí también Pablo está diciéndole a Timoteo que le enseñe a la iglesia cómo deben comportarse en una reunión. Capítulo 2 de 2 de Timoteo son indicaciones de cómo deben comportarse en una reunión. ¿Por qué es importante decir eso? Porque si usted no ubica todo lo que dice ahí en el contexto de una reunión, pueden tener malas interpretaciones. Pero eso es una reunión. Dice versículo 1 así, exhorto ante todo
que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Es un culto de oración acá. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué hombres? Bueno, los hombres, los que están en eminencia, y también los que no están en eminencia. Versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Le da un fundamento de por qué les pide esto. Versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Por esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo y no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero, pues, después de haber dado todo este argumento teológico, fundamento en Dios, ahora da la parte práctica. ¿Cómo se deben reunir? Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. El texto refiere justamente a esto. Le está pidiendo a los hombres que cuando se congreguen no sean agresivos, controlen su carácter. ¿Por qué a los hombres les dice eso? Después van a ver que a las mujeres les pide otra cosa. ¿Y sabe por qué? Porque no debe resultarnos raro que en la sociedad en que vivimos la violencia venga por parte del hombre más que del lado de la mujer. Porque los hombres tendemos, por causa del pecado, a querer imponernos sobre los demás por medio de la violencia. La mujer utiliza otra estrategia, pero eso no quiere decir que no haya mujeres que son violentas, pero más se da en los hombres. Y como Pablo conocía que esta es la manera que el hombre tiene de reaccionar cuando está dominado por el pecado, responde violentamente, agresivamente, tanto en palabras como también físicamente. Pablo dice, yo quiero que los hombres vengan a la reunión de la iglesia y ellos vengan con un carácter pulido, con un carácter controlado, sin ira y sin contienda. Los hombres tendemos a eso. Esto Pablo después va a atender en la segunda carta y va a decirle a Timoteo, en la iglesia en Éfeso, en las iglesias en Éfeso, hay líderes que son agresivos, están más dispuestos a pelear. Esto se ve mucho en las redes sociales. Alguien pone una frase teológica y alguien dice, no, pero eso está mal, te vas a ir al infierno. Pelea enseguida. Enseguida pelea. Eso es más de los hombres. Y se vengan con un carácter tranquilo. Levanten sus manos sin ira ni contienda. Se ve que para orar o alabar levantaban sus manos, lo cual no está nada mal. Pero la idea de levantar las manos es que mostrar las manos que están limpias. Dijimos esto la semana pasada, manos ensangrentadas es haber cometido pecado, un crimen contra Dios es el pecado. Y el hecho de poder levantar las manos diciendo, mis pecados están tratados en la cruz del Calvario y he pedido perdón por ellos. Así que habla, dice, cómo tratarse los unos a los otros. Y Pablo le dice a los hombres, vengan a la iglesia con tranquilidad, un carácter dócil. Trátense de esa manera, traten a los demás de esa manera. También en el capítulo 5, versículo 1 al 3, Pablo le dice a Timoteo cómo él debe tratar a las personas como pastor. Noten lo que dice el capítulo 5, versículo 1 al 3. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanas, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Interesante, ¿no? Le dice a él cómo debía conducirse en el trato con las personas en la iglesia, porque Timoteo era un pastor joven, relativamente joven, porque tenía como cerca de 40 años, pero había personas más grandes que él en la iglesia. Y él debía tener esa consideración con las personas adultas. Ten en cuenta que es mayor que vos y debes dirigirte a él como un padre. No reprendas al anciano como si fuese que estás hablando con un jovencito, un adolescente. Tener cuidado que él es alguien adulto. Tenerle respeto. Dice a las ancianas como si fueran tus madres, tratalas. No trates con ellas como si fueses el déspota, el mandamás y el que pone y ya está, se acabó todo. Tratalas como madres. A los jovencitos como hermanos. Hablarles de esa manera. Y hay un acento particular en cuanto a las mujeres jovencitas en la iglesia. Y le dice, tratarlas como hermanas, con toda pureza. Toda pureza. Todo eso tiene que ver, queridos hermanos, con lo que es la adoración decente. Adorar decentemente a Dios, hacer todas las cosas decentemente. En el trato los unos con los otros debemos mostrar que hay decencia en el sentido bíblico, que nosotros nos tratamos con cuidado y con respeto los unos a los otros.
Así que habla aquí de distintas facetas en la iglesia, pero voy a hacer el acento que el apóstol Pablo hace aquí. Los hombres, nosotros, tratemos a las mujeres con decencia. No va a ser raro encontrar en nuestra iglesia, como en otras, que hay más de un hombre que intenta ser indecoroso e indecente con el trato con las mujeres. Debemos ser cuidadosos con eso. Debemos ser muy cuidadosos, como en todas las cosas. Cosa que cuando alguien entre a este lugar, diga, mirá vos qué respetuosos que son en esa iglesia. Y cuando somos así, eso comunica qué clase de Dios es el que nosotros adoramos. ¿Qué clase de Dios es el que nosotros adoramos? Así que, queridos hermanos, esto involucra también esto implica también adorar con decencia el hecho de cómo tratamos a las personas, pero también involucra, y aquí entramos en el punto más delicado de este mensaje, y creo que es el momento más delicado de estos casi 6 años que llevo en esta iglesia, porque esto involucra la manera de vestir. ¿Qué tema? Y no lo puedo evitar porque es parte de este tema. Involucra la manera de vestir. La adoración decentemente, como dice Pablo allí, involucra también la manera de vestir. No solo el hablar, no solo el trato los unos con los otros, sino la manera de vestir. Versículo 9 de esa carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, dice: asimismo, así que de la misma manera que los hombres les pedí esto, a ustedes mujeres también les pido esto, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Muy bien, a las mujeres se les da aquí pautas de cómo deben vestirse. Y voy a dar simplemente una razón, porque esto se puede ampliar más el estudio, pero es para una reunión de damas. Pero, queridos hermanos, la razón por la cual Pablo hace un acento en la ropa a las mujeres y no en los varones, aunque esto es válido para los varones también, y después lo va a enseñar el pastor, es porque en realidad las mujeres, el tema de la ropa es un tema sensible. Y yo lo sé muy bien porque estoy casado, conmigo con una mujer, es un tema muy sensible para la ropa para las mujeres. Y lo sabemos muy bien porque nuestra mente trabaja diferente, la de los hombres con la mente de las mujeres. Y para nosotros un zapato es un zapato, pero para las mujeres es algo, un tema de interés nacional, el tema del zapato. La ropa que se ponen, y el famoso chiste, ¿no? De no tengo que ponerme, y uno abre el placar y está todo lleno y dice, ¿cómo que no tenés? Los hombres tenemos una sola cosa que usamos para todas las fiestas, todas las reuniones, y está. No es un tema para nosotros la ropa, por eso nos es difícil entender cómo piensa la mente de una mujer. Pero Dios las hizo así. Y por eso sé que el tema de la ropa es muy delicado, lo vamos a tratar desde el texto bíblico, ¿sí? Y en el contexto de adoración. Si nosotros sacamos lo que voy a decir de este contexto, entonces podemos malinterpretar lo que yo voy a decir. Gracias a Dios esto está grabado, no lo vamos a cortar, y espero nadie corte esto y saque esta parte para sacarme de contexto. Pero le da indicaciones por esto, porque es un tema sensible. Y voy a decir esto dentro de este contexto. ¿Por qué para las mujeres es un problema relacionado con el pecado, la ropa? Está relacionado de alguna manera. ¿Por qué? Porque así como el hombre responde agresivamente por el pecado que hay en él para imponerse sobre los demás, así la mujer usa su sensualidad para imponerse y lograr lo que quiere. Eso es parte del pecado. La mujer tiende por parte del pecado a la sensualidad. Y eso nosotros no necesitamos hacer un estudio grande sobre eso porque la sociedad misma nos da testimonio de que eso es así. La mujer hace uso de su sensualidad para ganar terreno en el mundo en el que nosotros vivimos. Esto es parte del pecado, ¿sí? Esto es parte de la naturaleza pecaminosa. Y cuando enseño esto, no estoy queriendo ser moralista para que nosotros salgamos de aquí y vayamos al mundo a decir a todas las mujeres que deben vestirse, no, porque esto es para creyentes y en el contexto de la adoración. Si sacan esto de aquí, me voy a poner muy mal. Muy bien. Así que le da 3 principios. Noten que el texto no habla de pollera y pantalón, pero sí habla de 3 principios muy claros, ¿sí? A las mujeres le da 3 pautas. ¿Cuáles son las 3 pautas que le da allí? Deben vestirse con, en primer lugar, decoro. Deben vestirse con decoro. Versículo 9. Asimismo las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Esa palabra en el original es la palabra cosmos,
que es la palabra mundo, universo, de donde viene nuestra palabra cosmético, ¿sí? De donde viene la palabra cosmético. ¿Y por qué la palabra cosmo se usó para hablar de cosmético? Porque cuando uno ve el cosmos, el universo, uno que dice, ¡wow! ¡Qué bello es todo lo que Dios hizo! Y de ahí viene la palabra cosmético, y cuando las mujeres se ponen cosmético es para ponerse bellas, como el universo, así. Toda esa es la idea de la palabra allí. Entonces, cuando hablamos de cómo deben venir vestidas a la iglesia, deben venir vestidas a la iglesia para la adoración, las mujeres, según el texto bíblico, dicen, no, bueno, yo soy una mujer piadosa, no, nada de belleza, nada de pintura, nada de arreglo, el cabello, cuando más desarreglado el cabello, más piadosa soy. No. Vengan bellas. Vengan arregladas a la adoración en la iglesia, porque justamente de esa manera exaltan a Dios. Báñense, peínense, usen perfume, píntese moderadamente. Pero es porque de esa manera usted hace honor al Creador. Así que dice, sea decorosa en su forma de vestir para la adoración. Si uno va, si las mujeres, cuando viene el casamiento, ¿no?, de los parientes, las mujeres están, se compran ropa nueva si pueden, ¿no? Ruedas, zapatos nuevos, un peinado que nunca se hacen. ¿Cuánto más las mujeres deben arreglarse para la adoración al Señor? Debe ser un gran estímulo saber que adoran a Dios para arreglarse. La otra palabra y la otra indicación que da, la otra pauta es el pudor. Dice la palabra, el texto allí dice, atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia. La palabra pudor es la palabra vergüenza. Se traduce a la forma de hablar como vergüenza. ¿Vergüenza de qué? Bueno, le da vergüenza de mostrar. Le da vergüenza de mostrar. La palabra es rara en el idioma original porque es como ojos caídos, como que hay cosas que no se deben ver. Esa es la idea de la palabra en el original. Y tiene que ver con vergüenza. Hay partes del cuerpo de la mujer que no se deben ver. O mejor dicho así, traducido de otra manera. A la mujer le debe dar vergüenza mostrar ciertas partes de su cuerpo. Esa es la idea de la palabra aquí. Pablo dice, vengan bien, vengan bellas, arregladas, pero vengan con pudor, sabiendo que hay partes de sus cuerpos que no se deben ver. No se deben ver. Voy a decir sencillamente algo aquí, no solamente por el hecho de que esto responde a quién es Dios, sino que esto también ayuda a que los hombres no se distraigan en el culto. No se distraigan en el culto. Hay una idea en el mundo, y es en el mundo, hermano, el mundo es así. Nosotros no venimos a cambiar el mundo, venimos a predicar el Evangelio para que aquellos que creen en Cristo sean salvados. Pero en el mundo las mujeres dicen, no me importa, yo ando como quiero, si quiere mirar, que mire, si no quiere, si no le gusta, que no mire. Y eso es muy egoísta, muy egocéntrico. Porque no piensa en el otro. Los hombres somos muy distintos. Y en una iglesia, queridos hermanos, las mujeres deben tener este pudor de saber que si exhiben algunas partes de su cuerpo que no se deben ver, que están preparadas para la intimidad en la vida matrimonial, entonces puede causar mucha distracción y obviamente el pensamiento en la adoración no va a estar. Bueno, hasta allí eso que debe ser hablado obviamente en otro contexto, pero hasta aquí está bien, ahí creo que se entiende muy bien la idea de esa palabra. Y la otra palabra que indica cómo debe usarse la vestimenta en las mujeres, que indica justamente una adoración decente, es la palabra modestia. Y esa palabra se traduce literalmente mente sana. Una mente sana es la palabra modestia. Y sería más bien como una mente coherente. Y eso significa que elige su ropa y nosotros no vemos que cuando eligió la ropa, tiene una mente sana. Está coherente. Coherente con el lugar donde va. Por ejemplo, ayer, estuvimos con Pablo y también Belén estuvo allí, mi esposa, estuvimos cargando las hojas del volquete, pero yo no estuve así, y Pablo tampoco estuvo con esa ropa cargando. Lo lógico, lo coherente es que yo tenía un jogging y una remera que se podía ensuciar para cargar hojas y troncos en el volquete. O sea, la ocasión me dijo a mí cómo me tenía que vestir. Eso es una mente sana, una mente coherente. Nosotros hemos estado de vacaciones y he ido 2 veces a la playa, pero no me fui así a la playa, hermanos. No me fui de traje, corbata y zapato a la playa. No es coherente, eso no es una mente coherente. Entonces, cada momento y cada lugar requiere una vestimenta. Como cuando uno va a un casamiento. Nadie iría en chancletas y bermudas a un casamiento. O sí hay, no tengo... está de moda eso ahora. Estoy fuera de moda yo entonces. Coherente. Y voy a decir algo que seguramente ustedes lo tienen bien presente, mujeres. Vestirse de acorde a la
edad. Sí, hay libertad, pero muestre que hay coherencia en su manera de vestir. Bueno, añadan allí todo lo que ustedes saben, mujeres, no necesito yo profundizar más sobre ese asunto. Pero Pablo dice, en la adoración debe haber estas 3 características en la vestimenta. Pero esto es aplicable también a los hombres, así que también podemos tomarlo allí. Así que se habla de la forma de vestir de las mujeres y de los hombres. Queridos hermanos, la adoración decente es el reflejo del carácter de Dios. Él tiene buen gusto y la adoración en la iglesia debe reflejar el buen gusto de Dios. Cuando nosotros vemos el universo y cómo Dios hace las cosas, vemos un Dios con buen gusto, con decencia. Todo en el universo que Dios creó refleja su buen gusto, su buen esquema es la palabra allí. Y en la iglesia de Dios la apariencia debe ser el reflejo de una adoración en espíritu y en verdad. La apariencia debe ser el reflejo del Dios al que nosotros adoramos. Bueno, vamos a hacer algunas reflexiones, mejor dicho no, aclaraciones finales. Este mensaje necesita aclaraciones finales, ¿sí? Primero, toda esta verdad, queridos hermanos, tiene sentido y encuentra sustento si tenemos a Dios como el centro de nuestra adoración. Las iglesias que son humanistas, cuya adoración está centrada en las personas, en sus necesidades y gustos, y no ven, queridos hermanos, mucho sentido en este tipo de adoración. No, porque la adoración humanista tiene como urgencia su necesidad. ¿Qué me hablas de ropa? ¿Qué me hablas de cómo hablamos? ¿Qué me hablas de cómo nos tratamos? Yo vengo acá a exigirle a Dios que Dios me dé una bendición y ya está, listo, chao. No le interesa, porque el centro es el ser humano. Pero cuando el centro es Dios, todo esto sí tiene sentido. Todo esto sí tiene sentido. Por eso, queridos hermanos, no debemos perder de vista qué es lo que estamos haciendo nosotros cuando nos congregamos. No venimos a venderle bendiciones a las personas. Además de que las estamos engañando, no podemos asegurarle nosotros eso. Yo no puedo asegurarle a alguien, Dios te va a dar trabajo. No sé, Dios ha dejado sin trabajo a muchos. Y ha dejado sin dinero a varios, como el apóstol Pablo, por ejemplo. Y tenía sus propósitos y razones. ¿Cómo yo voy a asegurarle a alguien que Dios le va a dar trabajo, o que Dios lo va a sanar, o que Dios le va un montón de otras cosas? Lo que sí la Biblia me da permiso para asegurar es que si cree en Cristo, va a ser perdonado de sus pecados. Eso sí. En segundo lugar, queridos hermanos, en cuanto a estas aclaraciones, solo la apariencia sin sustancia es hueca religiosidad y un sepulcro blanqueado. Y esto es lo que dije al principio. Todo esto que es práctico, cuidado con pensar que si yo entonces me visto lindo y me peino y me perfumo, wow, súper espiritual, pero por dentro no tengo una relación con el Señor verdadera. Así que cuidado porque la apariencia sin sustancia es hueca religiosidad y un sepulcro blanqueado, como dijo Cristo a los fariseos. Cualquiera puede adorar decentemente, hacer esto que nosotros acabamos de decir, y aún sin tener a Cristo en su corazón. Esta práctica externa, queridos hermanos, se puede imitar fácilmente. Cualquiera va y se pone lindo a la mañana del domingo y ¡pum!, como creyente. Así que debemos tener cuidado, que no es una cuestión solo de apariencia, sino que es el reflejo de algo que ya ha pasado en nuestro corazón con el Señor. Lo que no se puede imitar, queridos hermanos, es la adoración en espíritu y en verdad. No se puede imitar el amor a Dios y su palabra. Por eso es que fácilmente nos damos cuenta si alguien solamente está pintado de afuera. Porque el amor a Dios y el amor a su palabra no se pueden imitar. Todo lo que es externo se puede imitar, pero el amor a Dios no, y el amor a su palabra tampoco. Y ahí es donde nos damos cuenta, sí, por afuera, bárbaro, pero adentro falta una vida espiritual real y genuina. En tercer lugar, al hablar sobre la ropa, queridos hermanos, sé que tocamos un tema delicado para todos, pero en especial para las mujeres. Y el Señor nos guarde en este día de ser un tropiezo. Me anoté todo esto porque no quiero olvidarme de decirlo. Yo no quiero ser tropiezo a ninguno aquí, hermanos, de verdad. Y no quiero que esté pensando el pastor, hoy sacó este tema porque ya sabe cómo vengo vestido, cómo vengo vestida. No, esto viene de un tema que ya estamos empezándolo hace como 6 meses y es parte de ese tema. Así que cuidado con pensar y preguntas no tengo ningún problema en responder, pero no hace falta que usted venga pensando que yo estoy pensando en usted, que venga después de la reunión. No, pero yo vengo así, pastor, no me explique. Usted tome la verdad, la enseñanza y analice su vida, examine y vea a la luz de la enseñanza, pero no soy su juez.
Me toca enseñar, ese es el tema, pero no soy juez. No estamos criticando a nadie en particular, estamos dejando sentados los principios que hacen de nuestra iglesia una iglesia en la que Dios se ve reflejado en todo lo que hacemos y en cómo lo hacemos. No obligamos a nadie a venir a las reuniones con determinada ropa, y ustedes lo saben todo muy bien. No, es la primera vez que hablo de ropa, en verdad. Es la primera vez que hablo de ropa. Pero no obligamos a nadie a venir de determinada manera vestidos a la iglesia. Es más, todos los que vienen aquí, todos son bienvenidos de la manera que vengan. De la manera que vengan, si vienen a escuchar, respetan lo que hacemos en la reunión, se sientan y escuchan, no hay ningún problema. Toda persona puede venir a escuchar la enseñanza del Señor como venga, como venga. Sin embargo, queridos hermanos, cuando un alma se convierte, comienza a ver el culto, la iglesia y todo lo que se relaciona con Dios con una perspectiva diferente, y esto incluye la forma de vestir. Debe ser la comprensión de quién es Dios lo que debe influir en nuestros hábitos y la manera y no la mera religiosidad de mostrar una apariencia que busca la aprobación humana. Así que hay que tener cuidado con eso, por dónde pensamos nosotros. Para todo lo que nos resulta importante, queridos hermanos, nosotros nos preparamos de una manera especial. Cuando nos convertimos, Cristo y Dios se convierten en algo importante. Decimos al Señor, voy de esta manera, Él merece lo mejor, pero es algo que nació del corazón ya. Tengamos cuidado con las malas interpretaciones en cuanto a la manera de vestir. La ropa no hace a nuestra vida espiritual. La ropa no hace a nuestra vida espiritual. No somos más humildes porque seamos más sencillos en la manera de vestirnos. Y no nos hace más orgullosos y soberbios porque nos vistamos un poco más sofisticados y elegantes. Hay esa guerra en algunas iglesias, ¿no? No, yo no uso corbata en el púlpito porque eso es así, nariz parada, y es más soberbio eso. Yo soy más humilde, me saco la corbata, me desabrocho la camisa, y eso es más humildad. Ni una cosa ni la otra, hermano. Sacarse la corbata no me hace más humilde. Y ponérmela tampoco me hace soberbio. Es una cuestión del corazón todo eso, son actitudes del corazón. Así que tengamos mucho cuidado con esto. Nuestra espiritualidad es la que hace a la forma de vestir. Así que tengamos cuidado con esas cuestiones. Existe una relación entre lo que nos pasa interiormente y en nuestra apariencia externa. Esto es una realidad en todos los aspectos de la vida, hermano. Hay una relación entre lo que nos pasa internamente y cómo nos vemos externamente. Estoy pensando en algunas frases, pero no las tengo exactas. Pero hay una relación, queridos hermanos, en una cosa y la otra. Piensen esto. Creo que todos hemos pasado en algún momento algún tiempo de depresión, ¿verdad? Hemos pasado algún tiempo de depresión. ¿Cómo se nota externamente que estamos un poco deprimidos? Nos descuidamos, no le vemos, se usa la barba, así que yo sé que es moda eso. Pero si no usamos barba, no nos afeitamos. Algunos ni se bañan. Y otros empiezan a descuidarse el arreglo de la casa. ¿Por qué? Porque cuando uno se deprime no ve razones, no tiene motivos para hacer todas esas cosas que son del cuidado personal. Es típico de la persona deprimida que se descuida y anda mal arreglada y anda sin bañarse. Es típico, es un problema espiritual, es un problema del alma, todo eso. Entonces, queridos hermanos, hay una relación entre lo que nos pasa interiormente y cómo nos vemos exteriormente. Es inevitable eso, porque somos una composición unida, o sea, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, toda una sola cosa, y una cosa influye en la otra. Y por eso es que digo que tiene que ver con una vida espiritual, la manera en que nosotros adoramos a Dios, y eso debemos tener en cuenta que así funciona, de esa manera. Es más, usted va a una casa donde hay poca iluminación, no hay buena iluminación, están acostumbrados a estar en baja iluminación, y usted va a ver que hay un ambiente un poco deprimido en la casa. Y no tiene que ver a veces con una cuestión del alma, sino tiene que ver con que no hay buena iluminación, y eso deprime el ánimo de las personas. De esta manera trabaja el alma y el espíritu. Eso le pasó a un pastor hace mucho ya, me acuerdo de una reunión de jóvenes que comentaba, fue a visitar a una señora que entró a la casa y estaba todo oscuro y la señora estaba deprimida y todo, y agarró y sacó su pañuelo, que en ese tiempo era de tela, y limpió el foquito. Hacía rato que no se limpiaba. Y se iluminó la casa. Y cuando hubo más luz, la cara de la mujer, porque es así.
Así que todo lo que estamos diciendo, hermanos, tiene una relación con lo espiritual de una manera significativa. Por eso es que hacemos un acento, pero nunca debemos olvidar la base de todas estas cosas. Cuidado, y acá me lo puse en la nota, cuidado, no seamos fariseos. ¿Sí? No seamos fariseos. Todos tenemos un fariseo adentro. ¿Sí? Todos los creyentes tenemos un fariseo adentro. Que cuando se nos escapa, que se nos perdimos de vista y se nos escapa, empezamos a actuar como un fariseo. No debemos ser fiscales de la vestimenta ajena. No podemos en la puerta, ¿cómo viniste? Y miramos, no decimos, pero y nos quedamos. No somos fiscales de la ropa ajena, hermanos. No estamos fiscalizando. Eso hacían los fariseos. Y incomodando o haciendo sentir mal a quienes no visten como uno piensa que deben venir vestidos a la iglesia. No debemos hacer eso de ninguna manera. Nada de eso debemos hacer. Podemos confundir a las personas. Si hacemos un acento en eso y nos ponemos como fiscales de la ropa de la gente, yo hoy estoy enseñando porque el texto me lleva a enseñar. Pero si nos ponemos como fiscales y nos ponemos en la puerta, o nos ponemos en un rincón de la iglesia mirando quién vino, o si enseguida pasa así lamentablemente en la iglesia, van y dicen, fulana, con pantalón no, con pollera. ¿Quién te puso como fiscal? Para decirle cómo tiene que venir. Siempre hay un liderazgo en la iglesia que enseñe y uno espera que la enseñanza sea la que trabaje en el corazón de las personas. Con ese pantalón, no, con otro. No estamos para eso. No estamos para hacer eso y debemos tener cuidado con el fariseo que está dentro de nosotros, que tiende a salir y ser fiscal de la vida, de cómo se visten los demás y qué están haciendo, qué no están haciendo. Cristo se acercó, queridos hermanos, al endemoniado de Gadara. ¿Se acuerdan de ese? Lucas capítulo 5. El endemoniado de Gadara es un hombre que estaba endemoniado, un hombre que estaba como en los sepulcros, corría por los sepulcros. ¿Cómo? Desnudo. Nadie lo quería en la ciudad. Y estaba allí y estaba encadenado, porque nadie lo podía controlar, era agresivo, se peleaba con todos, y además gritaba incoherencias, hablaba cosas sin sentido. Y cuando Cristo llegó, ¿qué fue lo primero que hizo? ¿Lo vistió? No, le predicó el Evangelio. Le predicó el Evangelio al endemoniado de Gadara. Y después, cuando vinieron los hombres de la ciudad a ver dónde estaba Cristo, porque lo buscaban a él, estaba el endemoniado ahí, el que había sido endemoniado, pero ¿cómo estaba ahora? Primero estaba sentado. Estaba vestido, pero primero que estaba sentado. Ya no estaba como un loco corriendo por todos lados, ahora estaba sentado. Tranquilo, mansito estaba ahora. Interesante, ¿no? Y hablo de todas las iglesias donde parece toda una euforia la adoración, una cosa fuera de lugar. Hace 2 días alguien me mandó un video sobre esas reuniones de todos, una euforia, todo es emocional y se sale todo el control. Cristo lo tenía ahí sentado. Y estaba vestido. ¿Quién lo vistió? ¿Quién le dijo, ponete ropa? Bueno, obviamente Cristo le empezó a enseñar ahí. Pero eso fue después de haberle predicado el Evangelio. No puedes andar así por la vida. Y dice, y en su juicio cabal. Así que escucharon que estaba hablando con Cristo y que estaba, mira vos, ahora no anda gritando locuras por ahí. Tiene una mente, un juicio cabal. Interesante todo lo que pasó. En su apariencia externa, debido a un cambio interior que le pasó a este hombre. Así que hay una relación entre lo que pasa internamente y lo que sucede externamente. Y queridos hermanos, esa es la manera en que nosotros debemos procurar esperar ver cambios en las personas. No forzándolo nosotros externamente, sino apuntando al Evangelio. Y esto ya he hablado algo y lo vamos a hablar cuando hablemos sobre la función de la iglesia, sobre evangelizar. Cuidado con querer cristianizar a las personas. Y cuidado con querer cristianizar a nuestros parientes inconversos. Decir, no tomes vino, no, vos no tú escuches esa música, no, vos no vayas. No, queremos cristianizar a todos. Y no evangelizar. Nosotros no somos los fiscales morales de la ciudad. El vecino no se cuelgue del cable. ¿Quién nos manda a nosotros a ser fiscales del cable si el otro se está colgando o no? Pero nosotros no lo hacemos. Y esa es la manera que somos luz. Pero nadie nos puso a fiscalizar a ver quién se cuelga de la luz o todo eso. Lo que nosotros debemos hacer es predicar el Evangelio de Cristo, queridos hermanos. Y no estoy diciendo que todo eso está bien, pero nosotros no somos los fariseos que andan vigilando
somos los policías de la moral. Nosotros debemos predicar a Cristo para que las personas se confronten. ¿Y sabe cuál es el problema de cristianizar a las personas, de obligarlos a querer vivir, a que vivan como cristianos cuando no lo son? Es que los confundimos y les hacemos pensar que son cristianos, porque ahora se visten como cristianos, hablan como cristianos y van a la iglesia como cristianos, pero adentro de sus corazones no aman a Dios. Y nosotros hemos colaborado a hacer lo que Cristo dijo de los fariseos: los hacen doblemente hijos del infierno. Y ahora ellos se creen cristianos y es muy difícil sacar, a menos que obre la gracia de Dios, a esas personas de ese error, porque ahora les hemos hecho creer nosotros que son cristianos, porque hacen lo mismo que nosotros. Por eso Cristo lo evangelizó primero y después se produjo el cambio. Consideremos, queridos hermanos, cuán importante es adorar decentemente. Pablo predicó 4 capítulos en su carta para atender este tema. Es importante porque la adoración refleja nuestra idea de Dios y Pablo le preocupaba que la iglesia adore con verdadera devoción, teniendo a Dios como el centro, el punto de referencia. También esto es importante porque el pecado, queridos hermanos, lleva a la indecencia, al uso del lenguaje vulgar, al vestir sin decoro, pudor y modestia, lleva al maltrato y a la falta de respeto. Cuando abunda el pecado, abunda la vida completamente indecente, en el sentido que estoy hablando aquí, en el texto. Finalmente, queridos hermanos, esto es una verdad enfocada en la adoración como iglesia. Y no nos olvidemos de eso, que estamos hablando de eso. Pero tiene aplicación en el todo de nuestras vidas. Fuimos creados para adorar. Y vivimos adorando a Dios cuando en cada aspecto de nuestras vidas y de nuestra rutina diaria hacemos todas las cosas decentemente, con buen gusto, agradable a la vista. Esto se aplica al todo de nuestras vidas. Y cuando nosotros vivimos así, adorando no solo en la iglesia, sino en casa, cuando nosotros en casa arreglamos la casa, ordenamos nuestra rutina diaria, hacemos nuestro trabajo, nuestro empleo, nos relacionamos con las personas, con estos principios, nosotros estamos adorando a Dios en nuestras vidas. Esto se aplica al todo de nuestras vidas también. Queridos hermanos, la semana que viene, la otra semana, Dios mediante, estaremos hablando de adorar con orden. Y eso también tiene relación con todo lo que Pablo dijo aquí en esta casa. Oramos. Amado Padre Celestial, nosotros rogamos que tú traigas mayor entendimiento, mayor luz de lo que acabamos de decir. Ayúdanos a hacer una iglesia donde tú seas honrado, donde la adoración se rige por este principio de decencia. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, cantemos para finalizar coro número 37. Coro número 37.